Bienvenidos a nuestro espacio de reflexión, un lugar donde las historias nos invitan a mirar hacia adentro. Antes de sumergirnos en este relato, si sientes que las historias tienen el poder de sanar y enseñar, te invito a compartir esta luz con alguien que la necesite. Al hacerlo, no solo regalas una historia, sino también una oportunidad para la paz. Ahora, cierra los ojos por un instante y acompáñame. Cuentan las leyendas de un valle olvidado por el tiempo, cubierto por un manto de niebla al amanecer y resguardado por montañas de un verde profundo, que allí vivía un panda solitario. Su hogar era un interminable bosque de bambú, un santuario de calma que contrastaba violentamente con la tormenta que rugía en su pecho. A los ojos del mundo, era una criatura grande, fuerte y serena. Pero en su interior, la ira era una sombra silenciosa que lo habitaba, un fuego que lo consumía lentamente. Este panda se irritaba con una facilidad asombrosa. Si una rama de bambú no se quebraba exactamente como él deseaba, la frustración lo invadía. Si la lluvia no cesaba justo cuando él quería descansar bajo el sol, una rabia sorda crecía en su corazón. Había días en que incluso el canto melodioso de los pájaros le resultaba una ofensa, un ruido insoportable. Era como si el universo entero conspirara para poner a prueba su paciencia, una paciencia que él sentía haber perdido hace mucho tiempo. No entendía el origen de su tormento. El bosque era el mismo de siempre. Los ríos seguían su curso eterno hacia el mar. Los árboles continuaban creciendo hacia el cielo con una sabiduría silenciosa. Pero algo en su interior se había roto. Había dejado de disfrutar la caricia de la brisa, el aroma de la tierra húmeda, la sinfonía de la vida misma. Todo aquello que antes le traía paz, ahora era solo ruido, una distracción molesta. Una mañana, mientras los primeros hilos de sol se filtraban tímidamente entre las hojas, el panda despertó con un peso opresivo en el pecho. Miró el horizonte, y un suspiro cansado escapó de sus labios. ¿Por qué todo tiene que ser tan difícil?, murmuró a la soledad. Emprendió una caminata sin rumbo entre los altos tallos de bambú, buscando desesperadamente algo que calmara el caos de su mente. El suelo, cubierto de hojas húmedas, amortiguaba sus pasos, y el aire olía a la promesa fresca de un nuevo día. Pero nada, absolutamente nada, parecía suficiente para aliviar el nudo de su enojo. De hecho, mientras más intentaba forzar la calma, más se hundía en la frustración. De pronto, se detuvo frente a un tallo de bambú más grueso y alto que los demás. Se erguía firme, casi desafiante en su quietud. El panda lo observó en silencio, y en esa quietud vio un reflejo de todo lo que él no era. Sin pensarlo dos veces, en un arrebato de impotencia, intentó arrancarlo de raíz. Aferró el tallo con todas sus fuerzas. El bambú se dobló, se curvó hasta casi tocar el suelo, pero no cedió. Un gruñido escapó de la garganta del panda, y volvió a intentarlo, esta vez con la furia ciega de quien se siente derrotado. Sus patas temblaban por el esfuerzo sobrehumano, su respiración era un jadeo errático. Pero nada. El bambú seguía allí, resistiendo con una calma exasperante, mientras el panda se consumía en su propia furia. En un último impulso de rabia, golpeó el suelo, rugió con una frustración que le desgarró el alma y tiró con la fuerza de la desesperación. El tallo finalmente se quebró con un sonido seco y definitivo. Pero en el proceso, una de sus patas quedó lastimada. El dolor agudo lo hizo retroceder, cayendo de espaldas sobre la hierba, jadeando, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Por un momento, el bosque entero pareció contener la respiración. Los pájaros callaron. El viento se detuvo. Solo se escuchaba su respiración agitada. Frente a él, el pedazo de bambú roto permanecía inmóvil, un trofeo inútil de su batalla. El panda lo miró con desconcierto.
Había ganado la batalla de la fuerza, pero había perdido por completo la calma. Y por alguna extraña razón, no sentía satisfacción. Solo un profundo y abrumador cansancio. Mientras el dolor de su pata disminuía, levantó la vista. El resto del bosque seguía igual. Los otros tallos de bambú se movían suavemente con la brisa, doblándose sin romperse, meciéndose en un ritmo natural que él había olvidado cómo sentir. Se quedó quieto, observándolos, y por primera vez en mucho, mucho tiempo, no sintió la necesidad de luchar, de controlar, de hacer nada. El viento rozó su pelaje, y por un instante, algo dentro de él se aquietó. No entendía por qué, pero sintió que había una lección profunda escondida en esa simple escena. Una lección que el ruido de su mente nunca le había permitido escuchar. El bosque volvió a llenarse de sonidos. El canto de los pájaros, el murmullo del río, el roce del viento entre las hojas. Todo seguía igual afuera, pero dentro del panda, algo pequeño pero fundamental, había cambiado. Una semilla invisible pero real acababa de despertar. La noche cubrió el valle con un manto de estrellas y calma. El panda descansaba sobre la tierra húmeda, escuchando el sonido del viento entre los bambúes. Era un sonido distinto al de la tarde, más suave, más profundo, casi como si el bosque respirara a su lado. Su cuerpo estaba agotado, pero su mente comenzaba a sentir algo desconocido, quietud. No era felicidad, pero tampoco era enojo. Era una pausa, una tregua que no sabía que necesitaba. A la luz de la luna, observó el movimiento hipnótico de los bambúes, una danza silenciosa y eterna. Se dio cuenta de que el viento no peleaba con el bambú, ni el bambú con el viento. Ambos existían en armonía, aceptando su naturaleza sin resistencia. Esa simple visión lo dejó pensativo. Toda su vida había creído que la fuerza era empujar, resistir, imponerse. Pero ahora veía cómo lo más flexible podía ser también lo más resistente. El bambú no luchaba, y aún así, siempre seguía en pie. Cerró los ojos y escuchó. Escuchó con el alma. ¿Y si todo lo que he hecho hasta ahora ha sido en vano?, pensó. ¿Y si la verdadera fuerza que tanto he buscado no está en la rabia, sino en la calma? Abrió los ojos lentamente y miró el cielo. Miles de estrellas parpadeaban. Eran pequeñas, pero firmes. No gritaban, no empujaban, no exigían. Solo brillaban. El panda respiró hondo, y por primera vez, esa respiración no fue un gruñido ni un suspiro de frustración. Fue solo aire. Entrando y saliendo. Simple. Natural. Sintió como el peso en su pecho se aligeraba. La rabia seguía allí, en algún rincón, pero ya no lo dominaba. Era una nube pasajera en un cielo que comenzaba a despejarse. En silencio, sin palabras, se hizo una promesa. No sabía cómo lo haría, pero quería aprender a vivir sin ese peso constante. Antes de quedarse dormido, una pregunta resonó en su mente: ¿y si el bambú no es débil por doblarse, sino sabio por no romperse? Esa noche, no soñó con lucha ni con dolor. Soñó con hojas verdes moviéndose al ritmo del aire. Soñó que quizás no hacía falta ganar para sentirse fuerte. El amanecer trajo una luz dorada. El panda abrió los ojos lentamente. El bosque tenía otro ritmo esa mañana, uno más pausado, más vivo. Miró el mismo paisaje de siempre, pero algo dentro de él lo veía distinto. Se acercó a una rama caída, la misma que el día anterior habría roto con furia. Esta vez, la sostuvo con cuidado, la dobló suavemente. No sintió la necesidad de vencerla. Solo quería entender. Se sentó frente al bosque de bambú y observó durante horas.
El viento soplaba, y cada tallo se inclinaba con elegancia. Notó que, aunque parecían frágiles, todos mantenían su raíz firme en la tierra. Y entonces, las palabras tomaron forma en su mente: tal vez la fuerza no es resistir, sino saber doblarse sin romperse. Durante tanto tiempo había creído que el control era poder, que quien se enoja impone respeto. Pero, ¿de qué le había servido? Su enojo no había cambiado el viento ni el curso del río. Solo lo había agotado y herido. El bambú, en cambio, no discutía con el viento. Simplemente lo acompañaba. Y cuando el viento se iba, el bambú seguía en pie, como si nada. Entendió que aunque la superficie se mueva, lo profundo puede seguir estable. Quizás la calma funcionaba igual. Afuera todo podía temblar, pero si las raíces del alma eran fuertes, uno no caía. El sol calentaba su pelaje, recordándole que los días siguen su curso sin detenerse por el enojo de nadie. El sol no discute con las nubes, simplemente espera su momento y brilla cuando puede. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Por dentro, aún había restos de impaciencia, pero el fuego interior empezaba a transformarse en una luz más cálida y serena. A media mañana, el cielo comenzó a oscurecerse. Nubes pesadas y grises se agruparon, y el viento cambió su tono a un rugido que atravesaba el bosque. Una tormenta se acercaba. Por instinto, el panda se tensó. Su cuerpo recordaba otras tormentas, momentos de miedo y rabia. Pero esta vez, algo lo invitó a quedarse quieto. El viento sopló con una fuerza descomunal y los bambúes se doblaron casi hasta el suelo. Donde él antes veía debilidad, ahora veía una resistencia asombrosa. Un trueno retumbó, haciendo temblar la tierra. Su vieja rabia despertó por un instante, sintió el impulso de rugirle al cielo. Pero al levantar la mirada, vio a los bambúes danzando con la lluvia. No peleaban contra la tormenta. La acompañaban. Cerró los ojos y respiró. Buscó el silencio que había descubierto en su interior. Sintió el trueno, el viento, la lluvia golpeando su pelaje. Y en vez de resistirse, decidió dejar que pasaran. El agua corría por su cuerpo, el viento rugía, y aún así, el panda no se movía. Simplemente respiraba. Una rama se partió cerca de él, y pensó: aquello que se aferra con demasiada rigidez, termina por romperse. Poco a poco, la tormenta se alejó. El bosque empapado brillaba bajo un tenue rayo de sol. El bambú se erguía de nuevo, flexible y vivo. No había luchado contra la tormenta, la había atravesado. Y en ese instante, el panda lo entendió de verdad. No se trataba de evitar el viento de la vida, sino de aprender a moverse con él. El enojo, pensó, es como una tormenta dentro del alma. Si peleas, te arrastra. Pero si te quedas quieto y la dejas pasar, al final solo queda la calma y una tierra más fértil. Una tarde, un rugido salvaje retumbó en las colinas. Era un tigre joven, fuerte, impulsivo. Apareció entre los árboles, con la mirada fija y el cuerpo tenso. Se miraron en silencio. El tigre, un reflejo de lo que el panda había sido. Este bosque es mío, gruñó el tigre. El panda respiró tranquilo. No posees el bosque. Nadie lo hace. El tigre se enfureció. ¿Y tú quién te crees para hablarme así? Los débiles como tú deberían apartarse de mi camino. Hubo un tiempo en que esas palabras habrían encendido la furia en el panda. Pero ahora, se mantuvo inmóvil. ¿Acaso no te enfadas? ¿No sientes miedo?, espetó el tigre. El panda lo miró con una calma profunda. El miedo no se vence rugiendo. Se vence cuando aprendes a no dejar que te controle. El tigre,
confundido por aquella serenidad, no supo qué responder. Cuando le ruges al viento, continuó el panda, el viento no cambia. Solo te quedas sin aliento. El joven tigre, impaciente y sin entender, dio media vuelta y se marchó. No había ganado, pero tampoco había perdido. Simplemente, no entendía qué había pasado. El panda lo siguió con la mirada, sin rencor, sabiendo que la verdadera batalla no había sido contra el tigre, sino contra el eco de su propio pasado. Al amanecer siguiente, un grito desesperado resonó en el bosque. Era el tigre. El panda corrió y lo encontró atrapado bajo un tronco caído, con la mirada llena de miedo. Podría haberse marchado. Pero no lo hizo. Se acercó y comenzó a empujar el tronco con todas sus fuerzas. ¿Por qué? ¿Por qué me ayudas?, susurró el tigre, sorprendido. El panda respiró hondo, haciendo una última palanca. Porque el enojo nunca me hizo libre, dijo con calma. Pero la compasión, sí. Con un último esfuerzo, el tronco se movió, liberando al tigre. Cayeron ambos exhaustos sobre la hierba. Yo siempre creí que la calma era de los débiles, dijo el tigre, rompiendo el silencio. Lo sé, respondió el panda. Yo también lo creí una vez. ¿Y cómo aprendiste a no enojarte? El panda sonrió. Aprendí que el enojo no se vence luchando. Se vence entendiendo que no necesitas defenderte de la vida. Todo lo que llega, llega para enseñarte algo. El bosque entero comenzó a cambiar. La calma del panda era contagiosa. Los animales se acercaban a él, no para pedir algo, sino simplemente para compartir su presencia. Su serenidad era un lenguaje que todos entendían. Una mañana, un joven zorro le preguntó, ¿cómo haces para no enojarte? Porque cuando te enojas, respondió el panda, es tu corazón el que arde, no el del otro. El enojo solo quiere que lo escuches un instante. Si lo observas y lo dejas ir, se convierte en comprensión. Pero si lo alimentas, se transforma en un fuego que te quema por dentro. Y así, el panda pasaba sus días, en la orilla del río, observando su reflejo. Ya no veía un animal que buscaba controlarse. Veía uno que se había reconciliado consigo mismo. Comprendió la enseñanza más profunda de su camino, nunca te enojes con nadie, porque quien te hiere, lo hace desde su propio dolor. Si respondes con enojo, solo compartes y agrandas esa herida. Pero si respondes con calma, si eliges el silencio compasivo, entonces tienes la oportunidad de sanar ambos corazones. El bambú se movía suavemente a su alrededor, como si el bosque entero respirara con él. Y en medio de ese silencio perfecto, el panda sonrió. Había descubierto el secreto que tantos buscan y pocos encuentran: la verdadera paz no está en cambiar el mundo, sino en cambiar la forma en que lo miras. La rabia destruye lo que el silencio puede sanar. Aprende del bambú, firme en tus raíces, pero flexible en tu espíritu. Porque solo un corazón en calma puede ver la belleza del mundo con claridad. Si alguna vez sientes que la tormenta ruge en tu interior, respira. Recuerda al panda, recuerda al bambú, y deja que el viento se lleve lo que no te pertenece. Porque en la calma, siempre, encontrarás tu verdadero hogar. Que encuentres la fortaleza del bambú y la serenidad del río en tu propio camino. Hasta nuestro próximo encuentro.